Amar la pureza devocional 17 de enero, Job, capítulo 25, versículo 4 y 5, justificados. Al hablar de justificación en el sentido a ser declarado justo ante la Trinidad, y santificación es llevar una vida separada del pecado, siendo cierto que en la naturaleza carnal se es pecador, y la Biblia nos dice que Dios es 3 veces santo, puro y sin pecado, mientras el hombre es pecador y las mejores obras del hombre en su naturaleza carnal son como trapo de inmundicia ante Dios. Pero también no podemos pasar por alto lo que nos dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Por el pecado nos separamos de la Trinidad, pero Dios en su misericordia da a su Hijo en sacrificio perfecto para que al aceptar y obedecer su palabra seamos redimidos, siendo el camino hacia la justificación ante el Padre. Y aunque tratemos de ser irreprensibles, no estamos exentos de fallar. ¿Y qué decir de los que siguen pecando? Que la exhortación pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y si se dice que se va al cielo porque se es bueno, la verdad de Dios no está en él que tiene esta afirmación, a tal punto que el pecado obstaculiza las oraciones a Dios. La Escritura es clara: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura iniquidad. Y así como no oye a los pecadores, si oye a todo el que le adora y hace su voluntad. Porque la justificación no es el resultado de nuestras obras o méritos. La justificación es el resultado exclusivo de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y ya en Jesús podemos adorar y alabar por estar apartados para Dios, andando en la luz. Eso lo afirma Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la palabra de Dios nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y al andar en la luz de Jesús, debemos ser luz para los que nos rodean, todo por aceptar la gracia divina. Por eso, si hay algo que no podemos hacer jamás, es tratar el pecado a la ligera, porque Dios es fuego consumidor y la paga del pecado es muerte. Y al no tener claro estos conceptos, no se sentirá ninguna necesidad para arrepentimiento. No se reconocerá la incapacidad de defensa ante Dios, todo por creerse bueno, sin falla ni arruga, ante el peligro de pensar que tal o cual es el que verdaderamente necesita de Jesús, pasando por alto que se necesitó un mediador, un intercesor, un abogado ante Dios. Y si vemos en el libro de Job, ni siquiera Job presenta defensa ante Dios, pero también en los evangelios encontramos que Jesús comienza su ministerio con un llamado al arrepentimiento. Los apóstoles comienzan su ministerio con un llamado al arrepentimiento. Y ante la rebeldía y la obstinación de muchos y las fallas de nosotros podemos decir: tú eres un Dios de perdón, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y no los abandonaste, pero podemos ir a Jesús con la afirmación de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Padre y el Hijo permanecen fieles a las promesas, y aún ante la infidelidad humana, Dios y Jesús permanecen fieles porque no pueden negarse a sí mismos. Y ante el dilema del mundo de cómo justificar su existencia ante Dios, la respuesta sigue siendo la misma: no se puede hacer nada desde su naturaleza para ser justificado. Esto solo se puede por medio de la gracia divina a través de Jesús, que ya pagó el precio por la libertad del pecado. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y todo esto nos debe llevar a vivir en continua reflexión y humildad, reconociendo que somos imperfectos, que fallamos y necesitamos de la gracia divina en nuestra vida, renovando cada día el pacto con la Trinidad, andando en obediencia a la palabra de Dios, tomando las Escrituras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Andemos diariamente confiando en la gracia divina,
cuyo amor y cuidado siempre nos acompaña, viviendo una vida de fe y obediencia, caminando alejados del pecado, aprendiendo cada día a vivir más en humildad y aceptando la necesidad que tenemos de la gracia divina, confiando siempre en la bendición, el amor, guía y protección de la Trinidad, teniendo presente en la fragilidad como humanos, donde la imperfección no es causa de justificación, sino el perdaño para permitir que el Espíritu Santo nos pueda transformar cada día más, para caminar cada día más en pureza y santidad, en integridad y honestidad, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, esforzándonos por ser mejores cada día, honestos con nosotros mismos y con los que nos rodean, apreciando cada día más la naturaleza divina, encontrándola en la creación, porque si miramos la luna y las estrellas, las vemos blancas en el resplandor de la luz del sol, teniendo presente que en Jesús recibimos vestidura espiritual blanca y que en el día a día se nota cualquier mancha, por pequeña que sea. Por eso nuestro esfuerzo diario de cultivar la pureza e integridad, de mantener el alma limpia y en paz, donde para que el que cree todo es posible y el que cree del que nos habla las Escrituras es obedecer. Por eso no desmayemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Todos y cada uno debemos tener cuidado con la teoría que el sufrimiento es siempre el resultado de hacer algo malo, de haber pecado, y que cuando se es cristiano no se tiene por qué sufrir, siendo esta la teoría de Bilbat con Job. Tengamos en cuenta lo que Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, las aflicciones son para todos y cada uno. La diferencia es que con la Trinidad y con la palabra de Dios en el corazón, nuestras actitudes ante las aflicciones son diferentes, y sabiendo que los que amamos a Dios todo obra para bien, porque andamos en su voluntad y obedecemos su palabra, porque tomamos los principios, ordenanzas, valores, enseñanzas bíblicas y las aplicamos en el caminar diario, examinándonos cada día y buscando crecer espiritualmente, para que en medio de las dificultades en la vida cotidiana, en lugar de sentirnos perdidos y deslumbrados por la oscuridad, dejar que la Trinidad y la palabra de Dios alumbren nuestro caminar, porque aunque imperfectos, en Jesús reflejamos la luz divina, siendo faro de esperanza para los que nos rodean, porque aún en los tiempos más oscuros siempre hay una luz divina que nos señala el camino. Todo porque no estamos solos. La Trinidad va con nosotros y la luz divina brilla a través de nosotros. Todo por ser justificados ante Dios por Jesucristo, y el Espíritu Santo nos guía y nos protege. Ante esto evalúa hoy: ¿justificados? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez vemos, Señor Padre bondadoso, todo lo que tú has hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez vemos, Señor, la grandeza de la obra de tu Hijo, Padre misericordioso, y cómo no ver la grandeza del Espíritu Santo en nosotros. Papito Dios, que es el que nos va transformando cada día, Padre misericordioso, a través de tu palabra. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque una y otra vez entendemos, Señor, que solo somos justificados por medio de Cristo, Padre misericordioso, pero que al andar en Él y andar como Él anduvo, Padre misericordioso, tenemos comunión contigo, con tu Hijo, con el Espíritu Santo, Papito Dios. Y también, Señor Padre misericordioso, seguimos los principios bíblicos en nuestra vida. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque cada día, Señor, entendemos más y más tu palabra, pero cada día, Señor, entendemos más y más nuestra responsabilidad, Señor, esa responsabilidad que tenemos ante ti, ante tu Hijo, ante el Espíritu Santo y ante el mundo, Papito Dios, de ser testimonio vivo y santo a todos los que nos rodean. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy justificados. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar justificados. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.